Aquí estamos continuando con el programa Estrellas de Vida y les comentaba justamente de este tema que estamos desarrollando. Nos fijamos en lo que nos falta y no apreciamos lo que tenemos. Y que no somos conscientes de esas perlas preciosas que tenemos en nuestro ser. Ocurre que muchas veces necesitamos que nos ayuden a mirar nuestro ser interior, descubrir nuestro niño interior. Y muchas veces tenemos que acudir a otros, que a todos nos pasa. Yo tuve el honor y el privilegio de haber participado en el seminario Sanidad del Alma, llevado a cabo por Vicente Forner. Vicente es conferencista, es poeta, cantautor, escritor del libro Espejos y es de España. Buenas noches, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. Me alegro haber podido conectarnos, porque el otro fin de... Sí. Pero bueno, realmente es un gusto para mí, es un privilegio poder estar hablando contigo, ¿no? Porque les comentaba en el otro programa y con las personas que me conecté que realmente aprendí muchísimo de este seminario y me tocó mi niño interior. Sí. Y bueno, viste que decías vos que no hay casualidad. No hay ninguna casualidad en nada. Exactamente. Y les comentaba a las personas con las que me había charlado que justamente José Luis, ¿no? Que hacía tanto que no nos enganchábamos y me dijo, te invito a tal seminario, viste, como diciéndome, Dios, la luz, energía, como quiera, venite para acá que todavía te falta sanar algo. Así que bueno, ese es el motivo. Primero quisiera que nos comentes, porque ese seminario, el título es La sanidad del alma. Y vos sabés, Vicente, que me tocó, digo, sanidad del alma. El alma se tiene que sanar, porque yo creía que el alma estaba en buenas condiciones. ¿Se comprende? Digo, el alma debe estar siempre bien, pero sin embargo no era así. Bueno, hay que entender lo que significa el alma. A veces hablamos del alma, o hablamos del espíritu, hablamos de cosas y no definimos claramente de qué estamos hablando. El alma es lo que somos. Y el alma está formada básicamente por la mente, la inteligencia, los recuerdos, las emociones, la voluntad. Esto es el alma, básicamente. Entonces, hay muchos recuerdos que no son muy positivos a veces y que es necesario sanarlos, porque mientras no se sanen, esos recuerdos, de una manera u otra, interfieren en nuestra vida y nos influencian, como son recuerdos, estoy hablando de recuerdos negativos, por supuesto, dolorosos, entonces nos influencian negativamente. Por eso hace falta sanidad del alma. Ahora, por lo que me tocó, ¿no? A medida que ibas desarrollando el seminario, el punto que nuestro ser depende de la herencia, de lo que nosotros heredamos de nuestros antepasados. Sí. Contanos sobre este punto. Sí, es cierto. La herencia es un factor muy importante en nuestra vida. Lo es en todos los aspectos, en el aspecto genético, en el aspecto de enfermedades también heredamos enfermedades, o al contrario, heredamos una salud envidiable, heredamos rasgos físicos, ojos, color de ojos, pelos, si vamos a ser
calvos o si vamos a tener pelo largo o rubio, ondulado. Hay un montón de factores que la altura, muchas cosas heredamos, y heredamos también cosas materiales, por supuesto. A veces heredamos un apartamento, o heredamos, no sé, dinero, o heredamos, y a veces heredamos deudas incluso. Deudas y al mismo tiempo heredamos cosas espirituales, cosas que tienen que ver con asuntos no tratados correctamente de nuestros antepasados, cosas que hicieron mal y que no han sido sanados en el momento que se produjeron, y por lo tanto este problema, este pecado, como queramos llamarle, se va heredando y juega en contra nuestro como una especie de influencia que está ahí escondida en nuestro inconsciente, en nuestro espíritu, en nuestra mente, donde sea. Ahora, te pregunto para saber, porque en el seminario que lo tuve a Vicente, digamos, en grupo y no lo podía disfrutar acá como que estuviera presente, porque era para mí que lo estás, ¿no? Entonces yo pensaba mientras que desarrollabas el tema, o sea que, porque me miraba a mí mismo, a mi vida, y descubrí que había situaciones pendientes de mis antepasados y que yo pude llevarlos a la práctica. Por ejemplo, en mi caso, mamá, ella estaba estudiando como maestra, ¿sí? Y vine yo, que después va a ser el otro punto que vamos a tocar, ¿no? Que fue eso lo que me tocó también interiormente. Quería ser maestra y le quedó pendiente porque tuvo que casarse. Y fíjate que yo me recibí como maestra. Otra hermana es maestra y la más chica es profesora. Fíjate, entonces eso fue, digamos que eso lo cerramos al deseo, a esa situación no cubierta por ella. Bueno, o puede ser simplemente un deseo profundo que ella tenía y que transmitió a sus descendientes. ¿No? Y al no haberlo cumplido, a lo mejor todavía era un deseo más profundo, porque estas cosas son interesantes cuando no hay una obligación. Porque hay familias donde, yo qué sé, el padre, por ejemplo, es médico y su hijo quiere ser pintor. Pero no, la familia le obliga, tiene que estudiar medicina porque tiene que continuar con la tradición familiar, porque el abuelo era médico, el padre es médico y ahora el hijo le toca ser médico también. A veces hay cierta imposición o incluso inconscientemente puede haber una imposición, pero muchas veces no, es simplemente algo que es genuino, algo que es una manera natural y un deseo profundo que se transmite inconscientemente y las demás personas alrededor y sobre todo los hijos perciben este deseo y esta vocación y la continúan de una manera natural. Mira, Vicente, otro tema que me permitió a mí, creo que a todos, ¿no? Los que estábamos en el seminario, por eso a los que nos están escuchando realmente que no se lo pierdan, ¿no? Porque es una maravilla que después vamos a informarlo sobre lo que estás haciendo. A ver, nuestro niño interior, esto de mirar en el pasado, averiguar de qué manera fuimos traídos a este mundo. Que parece que ese acto es tan pasajero que no se le da importancia y sin embargo influye tanto en las emociones, en la persona, ¿no? Sí, es básico. Normalmente la tendencia es a considerar a las personas desde el momento que nacen.
Pero las cosas más significativas, más importantes, que van a marcar más a la persona, para bien o para mal, se producen desde la concepción y durante todo el embarazo hasta el momento de nacer. El momento de nacer, por supuesto, también tiene su importancia, y los primeros años de vida son importantísimos, son básicos. Pero muchas veces ignoramos estos 9 meses y algo que estamos en el vientre materno, como que, bueno, es una situación que no ni suma ni resta, y realmente suma mucho y resta mucho. Así es. Vos sabés que en mi historia, que me fijaba, lo que pude analizar, por ejemplo, yo nazco por force. ¿Sí? Y ahí cuando, Vicente, les cuento a los oyentes, cuando finalizábamos el seminario, nos invitó a llevar a nuestros antepasados. Y ahí pude descubrir lo que realmente hubiera sentido tal vez mamá, y me permitió sanar algunos aspectos, ¿no? Ahí entendí que por el force, en cierto modo, yo salía, era como que no quería salir de ese vientre. Claro. Por eso se llama forceps, porque fuerzan algo que naturalmente no se produce. Claro. Y eso es por algo. Cuando una criatura no quiere nacer o le cuesta, es por algo. A veces puede ser no solamente por la criatura, sino por el temor de la madre, o hay diferentes posibilidades. Pero es interesante que comentes esto. Mira, hoy esta tarde estábamos hablando con una señora que nos contaba que su hija de 20 años sufre ataques de pánico. Y lo primero que le pregunté a esta señora es cómo fue el embarazo de esta hija. Y abrió los ojos como si le hubiera hecho la pregunta del $1.000.000. Porque solo hacerle la pregunta se dio cuenta que durante el embarazo ella había experimentado tanto miedo, tanto temor, tanta inseguridad, que evidentemente había transmitido a la criatura que llevaba en su vientre. Y esta era una de las causas de que su hija de 20 años hoy en día tenga ataques de pánico y tenga que estar medicada. Claro. Fíjate cómo influye en lo que ocurre durante el embarazo. Así es, así es. Y vos sabés, Vicente, que una vez que vengo del seminario, ¿cómo me hablar? Porque a todos que estábamos presentes te digo que nos tocó interiormente, pero a mí, en mi caso, que se los cuento a todos acá en Ramallo, la mayoría que me conoce, así que estamos en un pueblo ciudad, así que, Vicente, para que sepas, ¿no? Sí. Que le pregunté, ya le había consultado a mamá, porque una vez entrevisté a una doctora sobre psicología transpersonal, que tiene algo que ver sobre esto, ¿no? Y le pregunté a mamá, ¿vos te imaginás que mamá, te estoy hablando 50 años atrás, mis abuelos una maravilla, mamá estaba estudiando esta carrera que te decía, que queda embarazada y lógicamente mami tiene que dejar y el trabajo. Yo sé que fui bien cuidada, protegida, pero en esos 3 meses, imagínate, ¿no? Pensaba yo, cuando se va a hacer el análisis, mamá, ¡ay! Quedaré embarazada y ¿qué pasa? ¿Y cómo se lo digo hoy a papi? ¿Y qué vamos a hacer para ir a alquilar, para ir a buscar? Toda esa confusión que tuvo me originó a mí después los problemas que yo tuve, lo de las convulsiones, las cuales pude sanar. Sí. Es impresionante el efecto que tienen los sentimientos negativos, o las emociones, mejor dicho, las emociones negativas que una mujer embarazada puede experimentar, y el efecto de estas emociones negativas, el impacto devastador que pueden tener en la criatura que lleva en su vientre. El miedo, la tristeza, la inseguridad, la vergüenza, la culpabilidad, 1000 factores. Ahora incluso pensar
en abortar, aunque ahí no está. se haga. Todas estas emociones negativas tienen un impacto en el bebé, en la criatura que está en el vientre, que van a marcar todo su desarrollo, hasta que esta persona sea capaz de identificar la fuente de su malestar, de sus problemas, de sus enfermedades incluso a veces, y tratarlas y sanarlas. Así es. Quiero hacer hincapié en esto, en esta frase, para que los oyentes lo puedan percibir, ¿no? Porque es muy importante. En el pensar en el abortar sin haberlo llevado a la práctica, dice Vicente. Claro. Esto significa que solo haber sido apabullada por ese pensamiento simplemente y después arrepentirse, ¿no? Pero ese pensamiento nos trastornó y se manifiesta, digamos, que afecta a la criatura que se engendró. ¿Es así, Vicente? Claro, porque cuando una mujer que está embarazada está pensando en abortar, o considera la posibilidad, eso produce todo un efecto en su propio cuerpo. Por ejemplo, en las pulsaciones de su corazón, en su actitud. O sea, segrega un montón de sustancias que se transmiten al bebé, y el bebé las interpreta evidentemente como algo negativo. Aquí está pasando algo y no es agradable. Claro. Y así afecta a la criatura. No porque entienda las palabras de su madre o porque sea capaz de discernir sus pensamientos, pero el cuerpo reacciona de una manera ante pensamientos positivos distinta a la que reacciona cuando uno se está planteando algo negativo, algo malo, algo incorrecto. Claro. Entonces, y eso no se puede evitar. Aunque pienses, lo digo porque a lo mejor nos están escuchando personas que piensan que no hay nada malo en abortar. Pero yo digo, aunque pienses así, no puedes evitar que tu cuerpo reaccione de una manera negativa ante este pensamiento. Claro. O sea, aunque la madre piense que no pasa nada, que tiene todo el derecho de abortar, porque no le apetece tener una criatura en este momento, o por lo que sea, o porque no le va bien, o porque no puede. Las razones que sean, no importan las razones, pero aunque piense que es correcto plantearse la posibilidad de abortar, la criatura recibe un mensaje totalmente negativo y destructivo. Claro. Porque no puede, por mucho que uno piense de una manera o de otra, no puede cambiar lo que el propio ser humano segrega y transmite, dependiendo si toma una decisión hacia un lado o hacia otro. Claro. No podemos engañar al cuerpo. Y a veces lo queremos engañar al cuerpo. Queremos, sí. Que habías tocado el tema también, el no querer analizarse. A ver, porque también que me pasó, ¿no? Una vez que empiezo a leer y descubro eso que no sabía, de lo del niño interior, ese niño interior que tenía, había algo como que no quería tocar, como que no quería leer. ¿Viste? Como, dice, ¿por qué? Que no entendía por qué. ¿Ahí era el inconsciente, en cierto modo, el que actuaba? Claro, porque muchas veces el niño interior lo que hace es almacenar toda una serie de malas experiencias, de malas emociones que ha percibido, algo que desagradable, pero no tiene elementos para manejar esta situación, porque es una criatura, es un bebé. Entonces se forma este concepto del niño interior, que es como nosotros mismos en ese momento de la vida en el que hemos sufrido, en el que hemos sentido dolor, en el que no nos hemos sentido amados, ni deseados, ni apreciados. Y el niño interior normalmente es un niño
está dolido. Así es. Y que incluso muchas veces almacena cosas que no quiere contar, que no quiere expresar, porque son demasiado dolorosas y no tiene la seguridad de que si las cuenta se van a solucionar. Así que prefiere no revivir el dolor, el daño, el trauma. Entonces, por eso es tan importante, porque lo que hacemos nosotros no es psicología, sino nosotros enfocamos en todas estas situaciones guiados por Dios, porque consideramos que solamente Dios es capaz de traer la sanidad a ese niño interior dolido. Solo Dios es capaz de abrazar y rodear con sus brazos a ese niño herido, maltratado, abandonado, que puede tener no solo dolor, sino que puede tener rabia y puede tener odio y puede ser violento en un momento determinado porque no ha sido bien tratado. Y solo Dios es capaz de arropar a ese niño, de abrazarle, de contener toda esa rabia, ese odio y hacer un trabajo de sanidad profundo. Así es. Y les quiero comentar a quienes nos están escuchando, ¿no? Cuando llevé a la práctica lo último, al finalizar el seminario, realmente le comentaba a mi familia, le agradezco tanto a Dios al que hiciste hincapié, ¿no? Porque no hay casualidad. Y considero que me llevó para sanar en ese momento lo que estaba pendiente. Hubo algo un punto que se me vino a la mente en este momento, en el cual Vicente expresa de que él también, de otra manera, de que siempre debemos descubrir, no porque Vicente tenga todo ese conocimiento, o yo porque tenga este conocimiento, tenemos todo cerrado, está todo bueno, sino que van surgiendo heridas que no se han cerrado, como habías contado, ¿no? Que esta situación de hacía 3 o 4 años que te había permitido Dios llevarte y a tu interior, ¿te acordás? Sí. Bueno, entonces con esto quiero dar a entender de que no Vicente, yo y tantos otros que queremos acompañar y dar aliento, no es que la tenemos toda en forma mágica y nos va todo bien. A ese punto voy. Pero cuando dijiste de mirar mi vida, mirar hacia atrás, que primero no quería, pude charlar con una persona que ahora no está acá en este mundo, ¿no? Que está allá, y de decirle lo que me había afectado, ¿sí? Y vos hiciste hincapié en el concentrarnos y en el llorar, sin tener vergüenza y sin prestar atención, porque nos hace bien a llorar. Contanos, ¿qué nos permite el llanto, el mirarnos atrás cuando pasa esto? Es muy sano, muy sano. A veces reprimimos las emociones y tenemos, al final acabamos con un bloqueo emocional que no nos ayuda para nada, al contrario, se convierte como en una barrera para contactar con nosotros mismos, con lo más profundo de nosotros, con ese niño interior. Y a través de las emociones que sentimos podemos darnos cuenta de cómo se siente este niño interior. Y esa es la conexión muchas veces, a través de las emociones. Y es fantástico poder expresar, por ejemplo, hay un ejercicio que no lo hicimos en este momento del seminario, pero yo a veces lo hago, que es poder decirle a la persona, a nuestra madre, por ejemplo, ¿no? que durante el embarazo quizás la cosa no fue como tenía que haber sido, no hubo esa conexión madre-criatura, ese nexo que toda criatura que está en el vientre materno necesita como comer, como alimentarse con la madre, y a lo mejor no se produjo por algunas cosas. Entonces es muy sano, muy positivo
guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, poder cerrar los ojos y decirle a nuestra Madre todo aquello que nos ha hecho daño. Así es. Es sanísimo, no para condenarla, no para hacerle daño, para reprocharle nada, sino como un ejercicio de sacar fuera todo lo que nos ha hecho daño y también para nosotros darnos cuenta que realmente nos hizo daño. Porque a veces queremos perdonar, pero perdonamos porque sabemos que es lo correcto, pero para perdonar bien tenemos que reconocer el daño que nos ha hecho algo. Si no nos ha hecho daño, entonces ¿de qué estamos hablando? Perdonamos porque alguien, aunque sea involuntariamente, aunque sea sin quererlo, nos ha hecho daño. Y eso es una experiencia muy importante. Decirle, pues mamá, pues o papá, tú no me trataste bien, tú no me defendiste cuando me trataron otros mal, tú no me abrazaste nunca y eso me ha hecho daño, eso me ha dolido, eso me ha afectado en mi vida, tú nunca me dijiste que estabas orgulloso de mí y eso me ha condicionado, eso me ha hecho sentir siempre inseguro, cosas así que realmente valen la pena hacer. Y es así, se los manifiesto que es así, concentra un punto al que hace hincapié Vicente, el cerrar los ojos, que muchas veces, bueno, yo ya hace años que lo llevo y a la práctica, ¿no? Pero a las personas, antes de empezar en la red Sanar, me costaba, después, bueno, uno va aprendiendo, ¿no? Porque el cerrar los ojos yo sentía, Vicente, como que, viste que uno ve una oscuridad y tenés miedo de mirar eso oscuro que tenés en tu vida, lo que yo había sentido. Y después, tal cual lo que decís, hablar con la persona y expresarle lo que me había ofendido, pero no echándoselo en cara, pero se lo pude decir. Para mí fue algo que, ¿viste cuando uno lleva un peso llamado cruz, carga? Yo salí de ahí de otra manera, con una... Es como que encontré una armonía, ¿se entiende? Por eso es tan importante el punto ¿no? Mirar nuestros antepasados. Quisiera que, para ir cerrando, porque realmente que nos cuentes así, de qué manera o qué es lo que le aconsejás a las personas, a los oyentes, para que comiencen este proceso de sanación. Lo primero, lo más importante es hacerse las preguntas que uno tiene que hacerse, porque a veces queremos respuestas, pero no hacemos las preguntas adecuadas. Y es básico poder preguntarnos cómo fueron nuestros antepasados, cómo fue nuestra infancia, cómo se trataban entre ellos nuestros papás, qué relación tenían, cómo trataban a mis hermanos y a mí, toda esta serie de preguntas, qué tipo de prácticas tenían, si tenían algún problema, si eran personas que estaban conectadas con temas de curanderismo, algún tipo de secta, brujería, porque todas estas cosas afectan negativamente nuestra vida. Pero a veces como se generan dentro de la familia, a veces crecemos pensando que bueno, es así, y por lo tanto es así lo que me tocó vivir y punto. Pero no nos damos cuenta que todo en la vida, todo tiene consecuencias. Y poder conectar las consecuencias que estoy yo viviendo hoy en día en mi vida con cosas que ocurrieron con mis antepasados, me da la información, me da el entendimiento de que las cosas no son por casualidad y que en la medida que yo vaya entendiendo lo que pasó en la vida de mis antepasados, perdonándoles si hicieron algo mal y cortando
esta herencia negativa que ha venido sobre mi vida, en la medida que voy haciendo esto, eso también va a servir para modificar las consecuencias o anular las consecuencias que las cosas negativas de mis antepasados tienen sobre mi vida en el presente. Y no se trata de un tema de condenar a nadie ni de culpabilizar, sino de entender que las cosas funcionan así, que es un principio natural. Entonces, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué tengo siempre este tipo de problemas? ¿O por qué me pasan las cosas? Queremos saber las preguntas. No nos quedemos con las consecuencias. Vayamos a la raíz. Vayamos a la esencia del problema. No nos quedemos con los síntomas. No tratemos los síntomas en la enfermedad del alma. Tratemos el origen. Qué maravilla. Te escucharía, Vicente, como estábamos en el seminario. No queríamos irnos. ¿Te acordás, Vicente, que José Luis se levantó porque ya estaba... No queríamos irnos. Realmente la pasamos genial y te agradezco, Vicente. Sí, fue un buen momento, fue un gran día. Sí, no, fue realmente increíble, ¿no? Además, ¿sabés qué? Yo digo, esa energía de positividad, cuando se tiene ese amor ese amor por querer ayudar al otro, dar al otro esa posibilidad de que se pueda sanar. Se veía en la manera en que vos lo expresabas. ¿Viste? El ser acompañados, ser guiados para poder sanar. ¿Viste? Realmente que nos sentimos muy bien. Y además, bueno, tenías al lado a José Luis. Mi colega. Sí, que yo siempre uso los cuentos de él, generalmente, en los que estoy bajando en YouTube. Para mí, los cuentos espera, ¿cuál era el libro? El espejo, ¿era que nos habías dado un librito? Sí, el libro, sí, creo que sí. Espejos. Sí, pero Espejos es como Reflexiones para el alma, prácticamente. Porque Reflexiones para el alma la escribimos José Luis y yo. Cierto. Reflexiones para el alma. Ay, bueno. Y entonces quisimos hacer una versión, digamos, para España. Y entonces nos inventamos Espejos. Claro. Bueno, te cuento entonces, Vicente, para que sepas que casi todos los cuentos que yo utilizo en el programa o en los talleres son de ustedes. Muy bien. Así que, bueno, quisiera que nos cuentes, que me dio la información, me la pasó José Luis, el 26 y el 27 de octubre van a realizar algo acá en San Nicolás, ¿puede ser? El 26 y 27 de octubre estamos en San Nicolás. Uh-huh. Sí. No sé exactamente dónde, pero estamos en San Nicolás. Y el sábado próximo, el día 22, estamos en la calle Salta 2219. 2219. Bien, ¿en dónde? Entre Oroño y Alvear. En Rosario. En Rosario, perfecto. Sabés que yo te tengo agregada en mi Facebook para que pases las informaciones directamente. Sí. Y estoy a tu disposición para todo. Muchas gracias por la sanidad. No, muchas gracias por la oportunidad de compartir. No, por favor. Y creo que está más el testimonio, porque yo no escondo la realidad, ¿no? Como vos hiciste cuando nos contaste esto, que digo yo, ¿no? Pero entonces Vicente, que está tratando de ayudar a otros, de alimentar, también pasa por esas situaciones. Me daba cuenta de que no era yo sola, ¿no? Porque uno aprende. Así que... No se aprende con un seminario. Eso. El seminario ayuda, pero se aprende viviéndolo. Así, viviéndolo. Qué realidad, viviéndolo. Una cosa es contarlo y otra cosa es vivenciarlo. Claro. Es así. Por eso, realmente a los que están acá en Ramallo y en San Nicolás y en sus alrededores, algo que se acerquen. Después yo voy a pasar información de dónde es. Sí, ya daremos la información exacta. Dale. Bueno, Vicente, muchísimas gracias. Y ha sido un placer. Te llevo en mi corazón, En mi corazón. Igualmente, Silvana. Hasta luego. Buenas noches. Chao.